con una orientación de clase, con una orientación histórica. Pues gracias por estar aquí y pues por escucharnos en este momento. Yo les voy a plantear en esta aparente dicotomía entre mitos y realidades o complementariedad, 3 mitos y 3 realidades. Básicamente yo planteo y me adscribo a lo que llamaría John Austin la teoría de los efectos del habla, que tiene que ver con que el habla no solamente tiene una función comunicativa, sino tiene un efecto de acción. Una acción como esta, de reunirnos y para la posteridad, de generar en las posteriores generaciones la posibilidad de esto que plantean los maestros del frente. La palabra pues como acción. Y me adscribo obviamente a una tesis del Estado que tenga que ver con el planteamiento weberiano, pero el planteamiento weberiano es en términos de la construcción de la legalidad, y la legalidad a partir de ahí la dominación. Pero también está otro concepto gramsciano que tiene que ver con el asunto de las relaciones, y me adscribo más a esta última, porque en efecto, si la pregunta central por la que hemos sido convocados a este foro es respecto a cómo el Estado mexicano ha tratado a las normales rurales y al pueblo mexicano pobre en general, pues entonces tiene razón la idea de la tesis del Estado a partir de las relaciones que se sostienen. Relaciones no de igualdad, sino jerárquicas y de dominación, históricamente construidas, que aquí los maestros han descrito bastante bien. Primer mito. El mito número 1 es que las escuelas normales rurales no surgen con el cardenismo. Ya escuchamos aquí la historia de las normales rurales y cómo han sido. Las escuelas normales rurales en todo caso se multiplican en el cardenismo. Y ya no se llaman escuelas normales rurales, se llaman escuelas regionales campesinas. Entonces, el mito fundacional pues tendría que ubicarnos respecto a cómo consideramos nuestro origen. Y el origen está más adscrito a los planteamientos de la Revolución Mexicana, de los planteamientos, y no toda la Revolución Mexicana, sino de los planteamientos más avanzados de la Revolución Mexicana, anarquistas, etc. Y esta idea, por ejemplo, ahora que revisamos el caso zacatecano, pues vemos, Zacatecas surge en 1926 en Río Grande, la normal, no es el cardenismo, y en el 33 surge o se reconfigura la escuela regional campesina en Limbaletes, lo que hoy es San Marcos. No es el cardenismo todavía, pero es el proyecto que viene ahí fincándose progresivamente. Otra idea de que las normales rurales surgen ahí nos llevó a otro planteamiento: la desaparición de las normales rurales. Aquí también hay una precisión: no se desaparecieron, al menos en el periodo 22 hasta 1969, se reconceptualizaron, se refuncionalizaron. De ser las escuelas normales rurales, donde tenían 3 aspectos: formación pedagógica, formación para el campo y formación para la comunidad, a partir de 1942 se configura en un solo planteamiento. Entonces se refuncionalizan, son los mismos edificios, incluso son los mismos maestros en algunos casos, ¿sí? Y el origen de los alumnos son los mismos, es un origen campesino. En todo caso, lo que aquí hay que discutir es ¿sí? Si después de 69 se siguió sosteniendo el proyecto original de las escuelas normales rurales, que tiene que ver con reivindicar a las clases campesinas y a los pobres de este país. Eso es lo que habría que discutir en este caso, ¿sí? Entonces no hay desaparición de normales rurales, se refuncionalizan, se reconceptualizan en la historia, ¿sí? Y hay 2 periodos fuertes. Es en el 41, que hay cerca de 40 normales rurales, escuelas regionales campesinas, y es en los años 60, en este gran auge de la educación a nivel mundial, o la creencia de la educación a nivel mundial, o sea, la creencia de que los pobres podemos educarnos, se aumenta otra vez a 26, 27 normales rurales, ya normales rurales, en los años 60, que desaparecen en el 70, y aquí lo dije. Bueno, mito número 1 pues. Mito número 2. Son escuelas para preparar a los maestros para el trabajo en las zonas rurales más apartadas de este país. Bueno, esto
es un mito y una realidad, porque desde 1942 las escuelas normales rurales se homogeneizan en los planes de estudios y es la formación prácticamente parecida para todos los maestros en México, ¿sí? Entonces este mito no es exactamente un mito. Lo que habría que matizar es que cómo se sostuvo en las escuelas normales rurales la idea del proyecto comunitario, la idea de ir a los lugares más apartados sin renegar, ¿sí?, etcétera. ¿Cómo se sostuvo? Eso es lo que habría que preguntar y más o menos las respuestas las tenemos. O sea, tiene que ver con cómo las instituciones van solidificando, van generando cierta cultura y entonces los maestros y entonces las generaciones nos van diciendo que así era y entonces hay esa convicción. Entonces una convicción extracurricular, no es una convicción ni formación recibida formalmente, sino es una formación, como decía Víctor al inicio, que se alimenta del contexto. Y esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque el sostenimiento de las escuelas entonces, históricamente, las escuelas rurales, no ha sido pues por el Estado. O sea, su futuro, hablando del 22 hasta ahora, ha sido sostenido por la comunidad y sostenido por los propios egresados que se han construido ahí. Entonces es un proyecto del pueblo mexicano que el Estado mexicano ha tenido que asumir para sostenerlo. Mito número 3. Las escuelas, los normalistas rurales, desde el 22 hasta la fecha, viven en el concepto de revolución permanente o lucha permanente. Bueno, esto sigue siendo pues el mito. Entonces lo que aquí tenemos que matizar es que existe una conciencia de clase, ¿sí? Hay una conciencia de clase, pero los ciclos de la protesta históricamente en estas escuelas normales rurales no son permanentes, no han sido permanentes nunca, ni lo son ahora. Se terminan, pero esto no significa que se renuncia a la lucha, se renuncia al ciclo de la protesta. Y en términos del ciclo de la protesta, pues tiene que ver con cómo se levanta una protesta muy amplia, como pasó con los 43, y luego va disminuyendo esa capacidad de respuesta colectiva, pero no la renuncia de la reivindicación, ¿sí? Esa se sostiene, y lo que llamamos en la vieja escuela, que Calderón critica bastante de la vieja escuela marxista, de la conciencia, ¿no? De la conciencia de clase, ¿no? Sí, bueno, y la otra es que la formación docente, ¿sí?, fue completa e integral en estas instituciones. Esto pues contribuye gran parte a lo que hemos venido planteando como mitos. Ok, cierro ahí los mitos. ¿Cómo se construyeron esos mitos? A partir de la palabra, a partir de la memoria, a partir de los medios. ¿Quién construyó estos mitos o estas verdades a medias o medias verdades? El Estado mexicano, en la relación problemática construida originalmente y permanentemente con los normalistas rurales, para legitimar lo que aquí se ha dicho ampliamente, su desaparición, refuncionalización o acotamiento en el ingreso de los pobres y campesinos de este país. Si nosotros revisamos históricamente, lo que hay en todas las reformas educativas que ha tenido el sistema de normales es un acotamiento, es una disminución del ingreso a estas instituciones para que se eduquen los pobres de este país. Y eso no es un asunto privativo de normales rurales, se puede explicar desde ahí, pero no es privativo. Es en general la tendencia de un sistema de despojo capitalista, etcétera, que también aquí ha sido ampliamente discutido. Bueno, voy a las realidades. Realidad número 1. Y aquí la realidad es netamente hegeliana, que tiene que ver con una mediación entre lo que yo vivo, lo que yo viví, mi experiencia, y lo que realmente es. Entonces estoy en una interpretación de la realidad, ¿verdad? No necesariamente tampoco es un mito, pero es una parte de la verdad, ¿sí? Número 1.
existió y existe un proyecto pedagógico original, único en América Latina. Esa es una realidad. ¿Cómo se planteó este proyecto educativo? Que no solamente tiene que ver con un asunto del acto educativo en su visión más reduccionista, que es la consecuencia cognitiva, sino que tiene que ver con lo cognitivo, con lo afectivo y lo socioeducativo. Este planteamiento matizado, etcétera, desdeñado, cortado, es el proyecto original de estas escuelas normales rurales. Necesario, vigente, reivindicado actualmente, y que quizás es necesario retomarlo como planteamiento del origen, paradójicamente, para que las normales sigan sosteniéndose en este momento. Tendríamos que recurrir al pasado para que las normales rurales tengan futuro. Y el mito número 2, la realidad número 2, es que este proyecto empoderó a los pobres y a los desposeídos de este país, y lo que llamarían muchos teóricos los condenados de la tierra, ¿sí? Que permitió, gracias a que pudo un miembro de una familia campesina, desde el 22 hasta ahorita, ¿sí?, estudiar la vida comunitaria, la vida individual, la vida de esa familia cambia. Y cuando cambia el individuo, no mecánicamente, pero cambia socialmente. Y hoy, si nosotros revisamos nuestras trayectorias, si revisamos los egresados de nuestras normales rurales, vemos cómo hay ese cambio, cómo hay esa posibilidad de que los teóricos llaman movilidad social, distinta a la que tuvieron nuestros padres. Puede ser mucho mejor en términos económicos, ¿sí?, en algunos casos. Bueno, realidad número 3. En la escuela normal rural de origen campesino, pequeño propietario, comerciantes, maestros rurales, etc. Esa es la otra realidad. El origen, ¿sí?, de los que estudiamos en las escuelas normales rurales fue no solamente campesino. Si uno revisa toda la historia de los ingresos, estos grandes formatotes que se llenaban, aparecen varios orígenes de las familias. Campesinos, son hijos de aparceros, son hijos de pequeños propietarios, son hijos de maestros rurales, son hijos de militares, son hijos de pequeños empleados, etc. Desde luego, una gran mayoría son hijos de campesinos, ¿sí? Una gran mayoría, pero no todos, ¿sí? Esa es la realidad. Y esto nos lleva a otra gran consecuencia que tiene que ver con la hibridez. Si compartimos un origen pobre, desposeído en general, porque lo que si no son clases desposeídas, lo que tenemos es una hibridez, y lo que elegantemente en los años 60 se llamaban los reformadores el gran crisol que se formó en las escuelas normales rurales. Y ese gran crisol tuvo 2, 3 o 4 grandes consecuencias. La primera consecuencia fue esta estigmatización de que dentro de estas escuelas todos eran guerrilleros, o éramos guerrilleros. Esa es una parte. Sí hubo, sí existieron, sí, claro que sí. Pero también existieron gente que militó reciamente en el PRI, reciamente en el CENTE, reciamente en otros partidos políticos. La hibridez, el crisol cultural, pues tuvo una consecuencia que no necesariamente se apega, ¿sí?, al origen pobre campesino, sino que esa idea de movilidad social lo que te va generando es la posibilidad de adoptar una o dos posibilidades, o 3, las que tengas afuera de esta institución. Lo que en todo caso está es que esta institución permitió esa movilidad. Vamos a revisar 2 biografías. Lucio Cabañas
Olivares Santana, los dos grandes extremos y dos grandes renombres a nivel nacional, o bien los líderes del CENTE a nivel regional y nacional, los asesores del máster en muchos casos están egresados de él. ¿Eso es una culpa del normalismo rural? No, es una consecuencia de las posibilidades, de la hibridez, del crisol que se genera ahí. Ciertamente, seguimos siendo mayoritarios los que reivindicamos, ¿sí?, la posibilidad de la transformación, del cambio de este país. Seguimos siendo una mayoría, ¿sí? Sin embargo, no podemos negar que el otro coexistió con nosotros, ¿sí?, sin necesariamente coincidir con él. Finalmente, la última realidad. Lo que sí es indiscutible, voy a decirlo así, palabras más fuertes, es que las normales rurales han sido el escenario de la disputa y la agresión permanente por el Estado mexicano. Desde 1922 hasta con Vasconcelos, por su nombre de Vasconcelos, o con el señor Cárdenas, también hubo problemas, ¿sí? Desde esa fecha, el Estado mexicano permanentemente ha acosado a las escuelas normales rurales, las ha amenazado, y permanentemente todavía las creaba cuando ya les estaba desapareciendo, ¿sí? La desaparición, entonces, es un fantasma histórico de nuestras normales rurales, lamentablemente concretado por el Estado con la desaparición de nuestros 43 normalistas y la muerte de otros tantos. Eso, en el escenario de la realidad, nos coloca a nosotros como agentes y preguntarnos nuevamente cuál ha sido la relación del Estado mexicano con los pobres de este país. Y podemos decir que el estado de bienestar en este largo periodo de los años 40 hasta los 70, más de 30 años, podemos decir que nos fue bastante bien a las clases poseídas. Si nosotros revisamos la historia de los normales rurales, decimos, fíjense que no fue cierto. Los poquitos logros de plazas, de aumentar matrícula, de mejorar las condiciones internas de esas instituciones, fueron sacados a cuentagotas, cuando incluso en el Estado se ascribía en un Estado neoliberal como ahora. Tenemos un Estado benefactor para las clases desposeídas, pero ni cuando fue benefactor fue benéfico con nosotros. Hoy el Estado neoliberal pues es simplemente la desfachatez frente a la desposesión, o lo que dice don Pablo González Casanova, la acumulación por desposesión, ¿no? O sea, los ricos de este país son ricos porque los han desposeído, y esa política en las normales rurales es evidente. Recalco, no es la única manera de ver la desposesión de los pobres en las normales rurales, pero sí nos da la posibilidad de analizarlo desde él. Muchísimas gracias por estas reflexiones, y pues aquí estamos para lo que sigue, ¿verdad? Gracias, maestro. El maestro Jali Ardulfo Morales Dueñas, de la generación 2008, nos comparte normalismo rural, memoria innota y resistencia. Gracias. Buenas tardes. Las escuelas normales nacen en el siglo XIX con el propósito de establecer las bases mínimas de convivencia e identidad de la población en México, lo mismo desde Baja California que hasta Quintana Roo. Considerando la escuela pública como un dispositivo fundamental para escribir y reescribir la conciencia nacional, la cual se construye a partir de los mitos de los orígenes, los logros y el destino de un pueblo, buscó enfrentar lo que Bernstein llama las relaciones de poder exteriores a ella, además de la violencia simbólica denunciada por Pierre Bourdieu en la acumulación de capital cultural acaparado por un mínimo de población. Respecto a la mirada histórica de la educación, en cuanto a sus alcances y pretensiones, María Esther Aguirre Lora nos dice: vamos en pos de la meta-observación, de la observación de las observaciones, no solo de las maneras en que las épocas, las sociedades han ido construyendo sus propias interpretaciones del pasado sobre la cuestión de la formación humana y el sentido de esta en el presente,
También atañe a la interrogación de las historias de la educación que nosotros construimos, su cualidad, su sentido social, sus posibilidades de explicación del presente. Así, ubicamos una de las pretensiones, tal vez bastante ambiciosa, que hoy nos reúne, exponer una historia del presente, no solo en tanto persistencia de un pasado remoto, sino como comprensión de matrices culturales que definen nuestros presentes y preanuncian nuestros futuros. Se plantea como hipótesis, la historia del normalismo rural ha sido incipientemente analizada, lo cual sugiere que existe una historia más compleja, conflictiva y llena de caminos por donde transitar. Por ello se asume que el normalismo rural abre el panorama de una historia de la educación en el campo mexicano que requiere mayor atención sobremanera después de los trágicos acontecimientos suscitados en Iguala Guerrero en 2014 y los acaecidos en Cañada de Aguascalientes, Tiripeteo, Michoacán y Panuta, Tlaxcala en los meses de junio y julio del presente año. Educación bucólica y anhelos por el mundo rural. Dentro del universo de escuelas normales en México existe un amplio y diverso abanico de especialidades, estatales, federales, experimentales, beneméritas, centenarias, rurales, indígenas, regionales, superiores, interculturales, particulares y centros de actualización. Diversidad donde se hace manifiesta la heterogeneidad de las necesidades educativas de México. Una nación tan compleja necesitó de más de un siglo de unificación educativa para cohesionar el rumbo escolar. No obstante, el histórico proceso constitutivo del normalismo durante los siglos XIX, XX y lo que va del XXI ha dado lecciones de los muchos Méxicos que conviven al interior de su territorio. La gestación del nuevo proyecto educativo en México, después del triunfo de las facciones revolucionarias, de la promulgación de la nueva Constitución Política en 1917 y la aplicación del artículo 3, puede sintetizarse en la frase: la escuela rural, la escuela del campo, para la gente del campo y sobre la vida del campo. Las décadas de 1920 y 1930 abrieron nuevas rutas en Latinoamérica y España respecto al mundo de la escolaridad en el medio rural. Cito: en México, como en España, la educación formó una pieza clave del proyecto radical. La escuela rural iba a ser un polo de movilización, un faro aclarador y después de 1934, una célula del socialismo. Observadores perspicaces como Elliot Simpson reportaron cómo la escuela rural logró fomentar un cambio sutil en el espíritu del pueblo. Primero, pudo ayudar no solo a forjar patria, como nos dijo Manuel Gamio, sino también a forjar ciudadanía. Fin de cita. Educar, reeducar al campesino, en ciudadano primero y en agricultor después, requirió romper moldes pedagógicos y tratos políticos previos. El esfuerzo implicó formar un nuevo magisterio capaz de enfrentar el reto. En 1922 nace la primera normal rural federal en Tacámbaro, Michoacán, a la par de escuelas normales regionales dependientes de los gobiernos estatales en Molango, Estado de México, 3 en Puebla, ubicadas en Atlisco, Tehuacán y Huachinango, 2 en Michoacán, ancladas en Ciudad Hidalgo y Uruapan, y una en Oaxaca, anclada en Juchitán del Istmo. No obstante el alto optimismo gubernamental puesto en el proyecto, existió un magro contraste frente a las carencias materiales y económicas en que se desarrollaban su cotidiana labor cada plantero. En 1945, a 23 años de creadas, el visitador peruano Max Miñano lo señala en su informe. Sí, quisieran contar con todo lo necesario para el logro de sus ideales, maestros y alumnos, pero sus escuelas no cuentan con lo más indispensable que sintetiza el ansia feliz de sus aspiraciones. La mayor parte solo alcanzan a trabajar con sus propios medios, mientras en unas se advierte la falta de agua y desagüe, personal docente especializado de sectores agrícolas, ganaderos e industriales, como de talleres debidamente atendidos por técnicos. Un botón de muestra. En 1939, en la normal rural del Mex Hidalgo, ante las precariedades materiales y básicas como agua, medicamentos y alimentos en buen estado, se desató una epidemia de tifoidea que de 200 alumnos postró en cama a 155. No obstante, en lugar de reconocer públicamente la enfermedad y sus causas, los medios impresos informaron que una extraña enfermedad postró en cama a los jóvenes estudiantes. Tecomán, Colima, no pasaba por mejor momento, pues sus estudiantes y maestros eran víctimas de paludismo. Antes de 1940, la denuncia de abandono y esfuerzo existía. Un constructor del normalismo rural, como lo fue el profesor José Santos Valdés, así lo confirma. Los planes y programas de estudio, nos dicen, pocas pueden realizarlo. Claro que tenemos casos de excepción, ese maravilloso trabajo de Roque, Guanajuato, la abnegada y callada labor de Ayotzinapa, Guerrero, Huétabo, Michoacán, el Quinto, Sonora, Galena, Nuevo León, entre otras. Abandono que les arrojó una espiral de sobrevivencia con sabor a traición. En su mayoría, acosados por la escasez y la pobreza, el profesor Valdés denuncia: solo pudo ser salvado el trabajo por esa heroica resistencia de nuestros jóvenes y nuestros maestros, que como en el caso de Mactumatzá, Chiapas, fueron capaces de ofrecer una escuela muy pobre y un edificio pésimo,
pero un trabajo organizado, diario, fervoroso, producto de un patriotismo que solo Lázaro Cárdenas pudo comprender, lograron continuar su labor. Olvido y carencia. Apenas terminado el sexenio cardenista, la pobreza revestía estas instituciones, tal como el propio secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, reconoció en 1943. Cito: el más agudo de los problemas que confrontamos en este instante, el de las 19 normales rurales esparcidas en la República. Su estado es conmovedor. Los internados carecen de ropa, los anaqueles no tienen libros, y para qué hablar de los laboratorios o de talleres, cuando en múltiples ocasiones no hemos conseguido proporcionarles ni aperos de labranza, ni aún animales para criar de corral. Fíjense, los estudiantes, a la par de maestros y trabajadores de regionales campesinas, se organizaron como sector. En junio de 1935, después de varios intentos infructuosos, inmersas en el marco de la educación socialista, finalmente nació la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México en la Regional Campesina de Roque, Guanajuato, organización dedicada a la defensa de los intereses del sector juvenil campesino y sus escuelas formadoras. Uno de sus principios estableció la línea que marcaría su futuro y destino. Sí, la FEXU no adopta una actitud de sometimiento incondicional al gobierno, no lo agrede, pero tampoco se le postra. La represión inauguró la primera gran acción estudiantil en 1940. En Champusco, Puebla, Fausto Molina Betancourt, director de Educación Federal en el Estado, envió soldados armados con bayonetas a desalojar a los jóvenes de la regional campesina. En Huastepec, Morelos, su colega Elpidio López hizo lo propio con la policía, quien secuestraba por las noches a grupos de estudiantes huelguistas y los tiraba en las inmediaciones de Guerrero después de amenazarlos con la horca o el fusilamiento. Planteamos una cuestión: el activismo, crítica e incluso resistencia frente al Estado lo despertó el modelo disciplinario de los internados o las condiciones económicas y materiales ajenas al discurso ideológico de la Revolución Mexicana. Según nuestra perspectiva, ambas nutrieron la rebeldía juvenil. En 1955, el profesor Valdés bosqueja una respuesta al declarar: el gobierno nacional, por estar en manos de la burguesía mexicana, no comprende ni siente las necesidades de los estudiantes campesinos, por lo que estos, para hacerse oír y entender, han tenido que recurrir siempre a la lucha, ya que nunca les han dejado otro camino. Las autoridades de la SED, desde 1938, han hecho caso omiso a las necesidades de los estudiantes campesinos. Con conocimiento de causa, concluye: jamás han querido reconocer la justicia de las peticiones, y siempre que han concedido algo, ha sido porque la lucha y la rebeldía de los estudiantes rurales las han obligado a ceder. Escuelas sensibles a los cambios de ropaje político, con la llegada de Manuel Ávila Camacho a la presidencia de la República, son desintegradas y reorganizadas nuevamente en normales rurales y técnicas de agricultura. Se unifican sus planes de estudio a los de normales urbanas y son desprendidas de su identidad curricular, donde la educación rural tenía su lugar. Inicia el desmantelamiento de lo que llamamos la ruralización educativa. De 1941 a 1969, el país cuenta con 29 normales rurales, mientras los vaivenes continúan. Dos sucesos llenan a 1965 de contenido y significado para estas escuelas. Primero, las elecciones presidenciales y la insurgencia en Madera, Chihuahua. Madera marcó no un distanciamiento, sino una ruptura entre el proyecto de educación normalista rural y el Estado mexicano. Previo y posteriormente a dicho proceso, el gobierno federal asumió los maestros y directivos de gran número de normales rurales se habían convertido en los filósofos de la destrucción, como señaló Jorge Volpi respecto a la generación del 68. En 1964, Ramón Danzós Palomino, egresado de la Normal Rural del Quinto Sonora, buscó ser candidato a la presidencia de la República, encabezando el Frente Electoral del Pueblo, alternativa política en el